La enseñanza de hoy la he titulado El rasero de Dios. Rasero, dice el diccionario, que es el criterio de valoración de una cosa o persona. O sea, la forma en que uno juzga algo, en que uno mide algo. ¿Ah? El rasero es como una medida, un acto de medición, pero en sentido figurado en la vida cotidiana, cuando uno dice como el Señor Jesús mismo dijo, el rasero con el que miden, o sea, la forma en que midan a alguien va a ser la forma en que te miden a ti. Entonces, el rasero es la forma, y en este caso el rasero de Dios, lo que quiero compartir aquí es la forma en que Dios nos mide a nosotros, en que nos juzga a nosotros. Para Dios, ¿cómo somos nosotros delante de Él? ¿Cómo nos juzga Él a nosotros? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Y qué es lo que utiliza? ¿Cuál es el patrón que utiliza para medirnos? Porque hay unos cuantos patrones que la gente piensa. Uno en su humanidad piensa, no, es que Dios me va a medir de acuerdo a tal cosa. Y yo, no es cierto. No, seguro que Dios me mide de acuerdo a lo que yo hago en tal cosa. No, tampoco es cierto. Entonces hoy vamos a ver cuatro formas en que el Señor no nos juzga. Son 4 ideas equivocadas acerca de la forma en que el Señor nos juzga a nosotros. Y para eso vamos a leer el capítulo 9 de Juan. Es el que corresponde en el día de hoy. Siempre disculpándome porque no terminé el 8, fíjese, yo me quedé en un lugar del 8, que después mi esposa me decía, oye, no terminaste el capítulo. Y yo, es verdad, y yo, no, ¿cómo que no? Yo estoy seguro que llegué al final. Y dice, no, lee para que tú veas. Y sí, es verdad, no terminé el capítulo. Entonces, ¿qué pasa en ese final del capítulo 8? Que Jesús, en su discusión con los líderes judíos, ya que tenía, entró a explicarles que Él existía antes de todo. Él les dijo a los judíos, a los líderes judíos, en resumen, lo que dijo Juan al principio de su libro, que Juan al principio del libro nos deja ver una cosa, antes de empezar a contar los acontecimientos, nos deja ver una verdad espiritual que es tremenda. En el principio era el verbo, o la palabra, logos, es en griego. Por eso otros idiomas como el inglés, por ejemplo, traducen la palabra. En español, en la versión Reina Valera, que es la que nosotros leemos, dice el verbo, pero en realidad quiere decir palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Nos está diciendo, después empieza a hablar de Cristo, ¿qué quiere decir? Nos está diciendo Juan al principio de su libro, que Jesús es Dios. Eso es tremendo, eso ha sido motivo de tropiezo de muchas personas, de muchas religiones, que no han entendido lo que la palabra dice. No quiere decir que nosotros lo entendamos a la perfección y que no tengamos ningún tipo de problema entendiendo eso. No. Es que nosotros lo creemos. Porque el Señor ha hecho una obra en nosotros y nosotros creemos eso. Jesús le está explicando esto a los líderes judíos ya en un contexto. Está sucediendo una conversación entre ellos, una conversación que no fue ya muy amigable. Y Él le está diciendo que Él existía antes de su padre Abraham. Abraham, el padre de los judíos, o sea, el hombre a quien el Señor escogió para que apareciera el pueblo de Israel. Imagínense que él le está diciendo a esas personas, es que antes de que Abraham fuera, yo soy. Bueno, toda esta conversación termina en que los líderes judíos deciden de nuevo matarlo. O sea, empiezan a agarrar piedras para apedrearlo, por blasfemo. Porque como un hombre que no tiene 50 años todavía va a decir que existía antes de Abraham. Y ya cuando Jesús empezó a explicar bien, ellos se dieron cuenta de que él estaba hablando de una cosa más seria todavía. Entonces dijeron, esto es blasfemia. No lo dijeron con esas palabras en este capítulo. En otros capítulos sí. En otras partes del capítulo. Que sí dijeron que sabemos que tienes demonio, que eres samaritano, esas cosas. Eso vamos a verlo también. Pero esa fue la discusión que tuvieron. Ahí terminó el capítulo. Los líderes judíos queriendo apedrear a Jesús, y Jesús se escabulló y salió, se fue. Pero ahí no terminó la cosa, porque lo próximo que cuenta Juan es que Jesús sigue haciendo las obras que el Padre le mandó hacer.
Eso no detuvo a Jesús. Ese tipo de reveses, vamos a decir, humanamente, eso no detuvo al Señor. El Señor siguió haciendo la obra que el Padre le mandó a hacer aquí. Y mira cómo empieza el capítulo 9. Déjeme localizar bien las enseñanzas que tengo porque no quiero perderme eso. Ok. Bien. Dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Okay. En este versículo 3 aprendemos que Dios no nos juzga según el pecado de nuestros padres. Eso, quien es cristiano hoy, sabe que el Señor no nos juzga según el pecado de los padres de nosotros. Usted viene delante del Señor en arrepentimiento, con humildad. Usted sigue a Jesús, usted pide perdón por los pecados, el Señor lo limpia y lo hace su hijo. No es por su papá. No es que mi papá fue predicador, fue pastor, maestro de escuela dominical, no fue nada de eso. Es que el Señor hizo una obra en mi corazón y yo di el paso de fe, de arrepentirme de mis pecados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros los cristianos entendemos eso. Pero en este momento había una forma de decir en Israel, y de pensar, que si los padres suyos cometieron pecados, entonces ese pecado usted es el que va a pagar por eso. Mire, no estamos diciendo que si los padres nuestros cometieron pecados, eso no se va a reflejar en la vida de nosotros. Eso puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias que nuestros padres hayan vivido de una manera que Dios no le agradaba. Tiene consecuencias, pero que el Señor me castigue a mí directamente, espiritualmente, y que eso se refleje en mi forma física, porque mis padres pecaron. No, puede haber consecuencias. Y puede haber consecuencias de varios tipos. Pero el Señor directamente no nos juzga a nosotros por lo que nuestros padres hicieron. Y esto el pueblo de Israel tenía que haberlo sabido hace rato. ¿Por qué? Porque siglos antes, el profeta Ezequiel mismo había dicho, inspirado por Dios, le había dicho esto. ¿Ah? En Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 4, Ezequiel les dice al pueblo de Israel, ya un día ustedes no van a seguir diciendo que nuestros padres comieron uvas amargas y los hijos entonces tenemos dentera. ¿Qué quiere decir? Los efectos de la uva amarga. ¿Qué quiere decir eso? Los padres pecaron, entonces el hijo es el que recibe las consecuencias del pecado. Eso es un dicho que había en aquel momento y Dios dijo, va a llegar un momento en que ustedes no van a tener ese dicho más. ¿Por qué? Porque no es correcto. No es correcto. El Señor no nos juzga a nosotros por lo que nuestros padres hicieron. El Señor nos juzga a nosotros porque nosotros tenemos delante de nosotros el Evangelio de Jesucristo. Ahí tenemos el Evangelio, ahí podemos venir delante del Señor Jesús. Y eso es lo que Él quiere, que lo conozcamos a Él. Y el Señor, Dios Padre, no nos va a juzgar. No, es que como tu papá fue malo, tu mamá fue mala, o tus tíos fueron malos, entonces ya tú no tienes posibilidades de venir delante de mí. O sea, si alguno piensa eso es una mentira que han creado y no es correcto. No es correcto. El Señor quiere que la gente sea salva. Quiere que la gente sea salva. Así es que Dios no nos juzga según según el pecado de nuestros padres. Entonces vamos a seguir leyendo hasta que lleguemos a la próxima enseñanza. Dice, continúa diciendo Jesús, porque no paró ahí. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y ahí está también hablando de forma espiritual, ¿verdad? Viene un momento en que ya no se va a poder hacer esto, ¿verdad? Pero mientras está aquí, mientras estaba ahí, Él tenía que hacer eso. Eso es lo que el Padre le envió, lo mandó a hacer. ¿Ajá? Y es como decía al principio. Ahora porque lo quisieron apedrear, Él iba... No. Él decidió que en ese momento Él tenía que seguir haciendo eso. Y ahí siguió.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Y ahí es cuando vemos la explicación. Mientras Él está aquí en el mundo, Él es la luz del mundo. Ya llegó un momento en que Jesús fue crucificado, resucitó, ascendió al Padre y ya no estaba aquí con sus discípulos. Pero mientras Él estuvo, Él era la luz del mundo. O sea, Él tenía que darse a conocer, en el sentido de, bueno, tenía que darse a conocer como hijo de Dios. No para hacerse famoso, como muchas personas piensan. No, es que en Él estaba la salvación. Y es por eso que Él tenía que darse a conocer. Las obras de Él tenían que ser vistas, no porque Él tenía que ser famoso, sino porque en Él estaba la salvación de Dios. Dice, dicho esto, escupió en tierra. Recordemos que estaba hablando con un ciego de nacimiento. Habían visto un ciego de nacimiento. Y todo esto trata de eso, toda esta parte del capítulo. Esto fue una conversación que tuvo Él con los discípulos, pero después que tuvo la conversación, entonces hizo esto. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Qué manera tan extraña del Señor de sanar a alguien. Y es que Jesús hizo cosas distintas con cada persona. Él se encontró y conversó con muchas personas. Y con todos dijo el mismo mensaje, a ver si me entienden. El mensaje de salvación siempre fue el mismo. Pero la forma en que hizo las cosas, la forma en que dijo las cosas, fue distinta. Porque Jesús sabe que cada persona es distinta. Y así nosotros también, guiados por el Espíritu Santo, cuando comunicamos la verdad del Señor, el Señor nos va a guiar para que el mismo mensaje podamos transmitírselo a esa persona de la forma en que esa persona va a entender. Y yo digo humanamente que la mejor manera es escuchar. Escuchar a la persona. Entable una conversación con la persona, escúchelo. Y ahí entonces va a poder usted transmitir el mensaje del Evangelio con suavidad, con amor, pero con verdad también. También con verdad, con las dos cosas. Dice, vamos a ver qué pasó, el versículo 7. Y le dijo al ciego, ¿verdad? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Por qué traducido? Porque Juan pone esto. Recuerden que gran parte de los receptores de esta carta de Juan eran griegos, eran de habla griega. Entonces todos estos nombres, estas cosas que son de Israel, están en hebreo, están en arameo, pero ya las personas a quien Juan le escribe son de otra lengua. Eso hay que traducirlo, para que la gente pueda entender, ¿verdad? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Recuerden que las preguntas en esta cultura, las preguntas muchas veces ya llevan implícita la respuesta. Ellos no estaban preguntando como tal, estaban diciendo, oye, este hombre es el que estaba siempre mendigando ahí. Unos decían, él es, y otros, a él se le parece. Él decía, yo soy. O sea, el hombre sí decía, oye, no es que soy o no, es que yo soy. Yo soy el mismo que estaba ahí mendigando. Este hombre se había propuesto dar testimonio. Y vamos a verlo. Esto no es algo que yo estoy inventando. Esto es algo que dice aquí ahora a continuación. Este hombre se propuso dar testimonio de lo que Jesús había hecho en él. Se propuso, fíjese. Dice el versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ahí empiezan entonces a preguntarle, a cuestionarlo. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, obviamente. Las autoridades religiosas tienen que ver esto. ¿Por qué? Porque había que ver qué opinaban la autoridad. ¿Qué opina la autoridad religiosa acerca de este milagro? ¿Ah? Ya sabemos que la autoridad religiosa nunca opinaba bien de los milagros de Jesús. Es increíble. Eso hemos hablado varias veces ya. Increíble cómo el Espíritu Santo hace algo a través en este caso, del Hijo de Dios. Y los que más saben de la palabra, los que más supuestamente conocen a Dios, dicen, no, eso no. Es increíble. Pero fíjese la diferencia
Ahora cuando sigamos leyendo la diferencia entre la reacción del ciego, el que había sido ciego, y los líderes religiosos, como el ciego, que no era nadie, tiene las cosas bastante claritas, no vamos a decir un nivel teológico de eso, pero tenía las cosas bastante claritas. Y entonces los que más sabían de la palabra, esos estaban fritos, no sabían nada, estaban espiritualmente confundidos, como dije una vez. Dice el versículo 14, y aquí, este es el que tengo puesto ahí, ¿verdad? El versículo 14, que es el que tengo puesto en la pantalla, con toda intención lo puse, porque alrededor de este versículo gira todo el problema que viene después. Dice, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. O sea, a raíz de esto viene todo el problema. Al principio estaban averiguando, ¿no? ¿Y quién fue? ¿Y cómo esto? ¿Cómo lo otro? Okay. Pero al llevárselo a las autoridades religiosas hacían cumplir la ley a cabalidad, pero a cabalidad de una manera que Jesús explicó que no era correcta la manera. ¿Por qué? Porque es que la obra del Señor nunca termina. La obra de Dios no para el sábado. El día de reposo de los judíos no para Dios, la obra de Dios. Para el hombre de trabajar. El hombre, según la ley de Moisés, tenía que dejar de trabajar, el pueblo de Israel, el Shabbat, el primer día de la semana, último día, perdón, el séptimo día. Pero eso no quiere decir que la obra del Señor tuviera que detenerse, pero así lo interpretaban ellos. Cuando alguien hacía algo ese día, lo que sucedía es que decían, eso es pecado. Y como la paga por ese pecado era que lo apedrearan hasta que muriera, entonces querían apedrear a Jesús por eso. Además de por otras cosas que hacía, por todas las demás cosas. Es increíble. Entonces dice el versículo 15, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Increíble. Qué forma tan sencilla de explicar por parte de un hombre que siempre fue ciego cómo recibió la vista después de adulto, fíjense. Siempre fue ciego. Y de un momento a otro ya veía. Y cuando le preguntan, dice, bueno, pues me echaron lodo y yo fui y me lavé y ya. Que para nosotros ahora leer esto puede ser muy sencillo. Pero si usted tiene como yo, por ejemplo, un padecimiento y sabe que médicamente no hay una forma de curarlo completamente, imagínese que alguien venga, le ponga las manos y ore y eso se fue. Eso se dice muy fácil, pero el que recibe ese milagro, eso es una cosa maravillosa. Ese es el poder de Dios en esa persona. Dice el versículo 16, y aquí está la segunda enseñanza. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, está hablando de Jesús, porque no guarda el día de reposo. Vaya, ahí está, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. O sea, no se ponían de acuerdo los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque unos decían, está violando el sábado, el Shabbat. Los otros decían, sí, pero es que no podemos decir que es pecador, porque con esas señales tan poderosas que hace, vamos a decir que es pecador. No puede ser. Y entonces no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo porque no entendían la palabra de Dios. Habían asumido que si alguien hacía algo así el sábado, ya eso era pecado, que tenía que morir. Ese es un hombre pecador. No, ese es el Hijo de Dios que están dando, está ahí delante de ti y tú no lo ves. Te rehusas, de hecho, te rehusas a verlo. Te rehusas a verlo. No hagan eso. No hagan eso. Cuando usted vea el poder de Dios delante de usted, ríndase a Dios. Cuando usted escuche la palabra de Dios y entienda, no diga que no, sino venga el Señor. Entonces, la enseñanza de este versículo es que Dios no nos juzga según la opinión pública. Mire, en este caso fueron los líderes religiosos, pero también entre el pueblo ya había opiniones acerca de Jesús y había varias personas que tenían mala opinión porque los mismos líderes religiosos habían infundido esa opinión en el pueblo. De hecho, es lo que vemos en la cruz. Antes de crucificar a Jesús, cuando Él está en el juicio con Pilato y con los sacerdotes, es lo que vemos, que las masas mismas dicen, crucifíquenlo, crucifíquenlo.
¿Y quién había provocado? Esos son los líderes. Los líderes. Ahora, sea quien sea, sean las masas o sean los líderes religiosos, el Señor no nos juzga a nosotros por la opinión pública. O sea, las personas pueden decir todo lo que quieran acerca de cómo Dios nos mide a nosotros. Hay muchas opiniones. Es que de hecho, mire, en el mundo de hoy, cada persona prácticamente opina distinto de cómo Dios mide a las personas. La mayoría, como decían en la iglesia que prediqué en inglés por la mañana, la mayoría lo que dice es: yo tengo que hacer cosas para poder. ¿Qué voy a hacer para poder obtener la relación, para poder tener la relación con Dios? Y van y hacen, y los pobres, me da pesar eso. Porque la gente hace y hace. ¿Y qué es lo próximo que voy a hacer para poder ganarme la bendición de Dios? No, es que eso lo compró Jesús en la cruz del Calvario. La bendición espiritual de Dios, que es hacerlo hijo suyo, eso lo pagó ya el Señor por usted. El Señor Jesucristo lo pagó por usted. Mucha gente tiene opiniones, pero nadie puede. O sea, es Dios en su palabra quien dice. Y dice Dios en su palabra que Él nos mide según la relación que tengamos con Cristo, con su Hijo Jesucristo. Por eso es que vino Jesús al mundo, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Nosotros caímos en pecado desde siempre, desde el jardín del Edén. Y todas las generaciones a partir de ahí han hecho lo mismo, rebelarse ante Dios. Y en un momento de la historia vino el Hijo de Dios mismo, Dios hecho carne, y pagó eso, todo ese pecado histórico. Eso lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Ya no, usted no tiene que hacer cosas para poder llegar a ese momento en que Dios lo perdona. Y opine lo que opine las personas, la verdad sigue siendo la que está escrita aquí. Esa sigue siendo la verdad. Y esa es la que nosotros predicamos. Y no creemos que somos extremistas. No, es que ustedes predican una cosa que, claro, es que predicamos lo que nadie predica. Ahí está el problema. Pero entonces, lo que quieren algunos es que nosotros prediquemos otras cosas que no son ciertas. Pero es que hay que predicar la verdad, lo que dice aquí. No es que uno sea un fanático, no es que uno... pero es que ustedes siempre están con eso de que Jesús y la cruz y la salvación por gracia. Sí, la salvación por gracia. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Sí. De la fe en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No en lo que todos nosotros podemos seguir haciendo y haciendo y haciendo. No, lo que usted y yo podemos hacer para Dios es lo que hacemos después de ser salvos. Y es lo que Dios, como dice Efesios capítulo 10, versículo 2, capítulo 10, al revés, capítulo 2, versículo 10. Son las obras que el Señor ya puso de antemano. Las tenía preparadas para nosotros, dice Pablo. Son las obras que el Dios tenía preparadas para nosotros de antemano. Pero eso es en el poder del Espíritu Santo. Eso no es porque nosotros somos tan buenos que hicimos todas estas cosas para Dios. No, si cuando yo no conocía a Dios, yo no quería hacer nada bueno para Dios. Y estoy seguro que en todos los casos es lo mismo, porque es que dice la Biblia eso. Vamos a ver qué sigue pasando con este hombre ciego. Ajá. Aquí la opinión pública difiere. No se pone de acuerdo la opinión pública. En este caso son los líderes judíos. Bueno, ¿será este hombre pecador? ¿No será? Vamos a ver cómo continúa. Dice el versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. ¿Okay? Al menos esto es lo que él pudo discernir de toda la historia. Esto no era un hombre común y corriente. Y sabemos que los profetas del Antiguo Testamento hacían cosas así. Eso es lo que el pueblo de Israel conocía. Y eso fue lo que el hombre dijo. Él percibió que este hombre que lo sanó, Jesús, era profeta. Lo mismo que dijo la mujer samaritana, ¿no se acuerdan? La mujer samaritana le dijo: tú eres profeta. Esa es la tendencia del que no sabía todavía todo. Recuerden que Dios en las Escrituras va revelando las cosas poco a poco. Es progresiva la revelación. Abraham en Génesis no sabía lo mismo que sabemos nosotros hoy. Y aún así es el padre de la fe, porque anduvo por fe con Dios, a pesar de todos sus defectos y sus pecados también.
pero es el padre de la fe. Y este hombre estaba decidido a dar testimonio de lo que había pasado en su vida. Y lo único que podía decir a esta hora era, es profeta, es lo que yo creo. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? En otras palabras, Dios no puede sanar a la gente así. Al menos en el contexto de hoy, eso es lo que yo diría. Una persona que dice, que cuestiona la sanación completa de una persona, que se está dando testimonio ya que fue por el poder de Dios, y esa persona dice, no, eso no puede pasar. Mira, a mí no me interesa si usted sabe la Biblia mejor que todos los pastores del mundo juntos. Pero si usted dice que el poder de Dios no es el poder de Dios, usted tiene problemas. Y estas personas estaban en muy grandes problemas. Dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Bueno, gracias al Señor. Sus padres por lo menos dieron el testimonio de que sí era el hijo de ellos, de que sí nació ciego, pero vamos a ver el resto del testimonio de los padres. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. O sea, ni quién le haya abierto los ojos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Los padres no querían meterse en ese problema. Estar diciendo cómo fue que el hijo se sanó y todas esas cosas. No querían meterse ahí. En este caso dijeron, bueno, pregúntenle a él que él es mayor de edad ya. Él les va a decir. Claro, un hombre ciego en aquellos momentos no es como un hombre ciego ahora, sobre todo en este país. Una persona ciega en este país quizás tiene posibilidad de conducirse, porque yo tuve familiares ciegos en Cuba, y yo veía a mis familiares y a sus amigos, compañeros ciegos, y hacían una vida, oiga, prácticamente como cualquier otra persona, con esa limitación, pero imagínense, o sea, pero no es el mismo momento. Un ciego en aquel momento era una persona incapacitada socialmente. No podía. Y ahora los padres dijeron, bueno, ya él ve, así que él podrá decirle todo lo que debe decirle. Y mire la razón. Mire por qué los padres no querían dar testimonio de nada. Supieran o no supieran, no querían meterse en nada. Dice el versículo 22. Y déjame ver hasta dónde es la próxima. Ok. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vaya, ahí tienen. Hasta ahí había llegado, hasta ese punto había llegado ya la confrontación y la discordia entre los líderes religiosos y Jesús. Las cosas fueron avanzando, se fueron poniendo no mejores, sino peores. Al principio dudaban un poco de Jesús, después ya querían matarlo, después con toda intención agarraban piedras para apedrearlo en ese momento, y ya en este momento que estamos, ya habían determinado que el que dijera que Jesús era el Mesías iba para fuera de la sinagoga. La sinagoga, el lugar donde se reunían a escuchar palabra de Dios. Imagínense, si usted decía que este Jesús era el Mesías, usted no tenía derecho a sentarse en la sinagoga a escuchar la palabra del Señor. Y nadie quería meterse en ese problema. Eso como que lo excluía del pueblo, lo hacía una persona excluida, que usted no pudiera entrar a la sinagoga, mire. Y ya ellos se habían puesto de acuerdo en cuanto a eso. Ellos habían decidido que ya nadie podía confesar a Jesús como Mesías. ¿Y cuántas de estas cosas? ¿En cuántos lugares suceden estas cosas? No se puede decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En muchos lugares prohíben predicar esto. Hoy, siglo XXI. Hay lugares en que prohíben predicar esto. Nosotros nos quejamos porque, es que tenemos que reunirnos, entonces apartar este tiempo para poder, qué sé yo, y hay muchos tipos de quejas. Pero el problema es que hay lugares en que no se puede siquiera decir, y oye, Jesús es el Hijo de Dios, es el que salva del pecado. No se puede decir eso porque es castigado por la ley.
En algunos lugares hasta lo matan a usted. En algunos lugares va preso usted, en otros lugares lo matan. Pero hoy, siglo XXI. Dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Sus padres no querían ser expulsados de la sinagoga, ese es el problema. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces mira la respuesta, increíble. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no puedo asegurar porque yo no estaba ahí y no vi el tono con el que lo dijo. Pero esto es en el mejor sentido de la palabra, una burla grandísima ante esos líderes religiosos. En el mejor sentido, no quiero decir una burla ofendiendo a Dios ni nada, sino que estas personas que tanto se creían saber, conocer a Dios y todo, ahí estaba un hombre que había sido siempre ciego, una persona apartada socialmente, de repente lo sanó Jesús, quien ellos creían que era un pecador. ¿Y qué dice el hombre? Bueno, yo no sé, chico, la verdad. La verdad, yo no sé cómo fue que pasó, pero lo cierto es que pasó. Yo era ciego y ahora veo. O sea, ustedes están analizando muy profundamente el problema, pero ustedes no quieren ver la realidad. Es que yo era ciego y veo ahora. ¿Qué van a hacer con eso? A ver. Dice, le volvieron a decir. Y yo sé que en otros países también dice, les volteó la tortilla. Y lo que quiere decir esta frase es que ellos lo estaban atacando. Y en este momento, la verdad que este hombre debe haber sido una gente muy especial, la verdad. Él les dijo, están preguntando por qué quieren ser sus discípulos. O sea, la situación, él las puso en contra de ellos entonces. Es una defensa increíble de este hombre. Se defendió como gato boca arriba, como decimos. Ajá. Tremenda defensa, es increíble. Y yo le pido al Señor que nosotros podamos dar respuestas a veces así sabemos que hay hermanos que en situaciones así de tensas han sabido dar respuestas que uno dice, ¿cómo se le ocurrió una cosa tan ingeniosa? Yo creo que el Señor los guía en ese sentido y los ayuda a hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo continúa esto. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Cuidado. Nosotros somos los que seguimos la ley. Discípulos de Moisés, que fue el que escribió la ley. Tú eres discípulo de ese que no sabemos quién es. Mira lo que dice. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Es verdad. Que no nos quepa duda a ninguno de nosotros, fíjense. Que esta parte que dijeron estos hombres que no creían de verdad en el Señor, pero esta parte que no nos quepa la menor duda de que el Señor le habló a Moisés. Que por Moisés se escribieron al menos los primeros 5 libros de la Biblia. Ajá. Moisés fue el hombre por el cual el Señor le dio la ley al pueblo de Israel. La ley de la cual extraemos principios valiosos para nosotros hoy. Joyas de la relación, o sea, de la inspiración de Dios. La ley del pueblo de Israel, la ley de Moisés. Dice, respondió el hombre y les dijo, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. O sea, comparación entre Moisés y Jesús. A Moisés Dios le habló y lo sabemos. Ahora, a este señor que está aquí, este señor que se llama Jesús, no, ese no sabemos dónde salió. O sea, lo que implica esto es, hay que seguir a Moisés y a ese otro no. Es que no sabemos de dónde salió. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, y ahí va la ingeniosidad de este hombre, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, ustedes que son los que conocen a Dios, dicen, los que se saben la Biblia de memoria, ustedes no saben quién es este hombre. Sin embargo, ese hombre desconocido, que ustedes dicen que no se le puede escuchar, que no se le puede seguir, que no se puede decir las cosas que él hace y la autoridad que tiene, ese fue el que me abrió los ojos. ¿Qué les parece eso? De nuevo, ¿qué van a hacer con eso ustedes? Hay un milagro ahí de parte de Dios, delante de ellos. Bueno, ¿qué van a hacer? Dice, y sabemos, esto es lo que decía al principio, cómo este hombre no se complicó mucho la vida.
Él entendió bien todo. No es un nivel teológico grande, porque estamos hablando de un hombre que era ciego, ¿no? Él vivió su vida como un apartado social siempre. Pero él sabía por lo menos las cosas básicas acerca de Dios. Mire, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso el pueblo lo sabía. La gente sabía que Dios, a los pecadores no, que Dios no tiene relación con un pecador. No puede. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso es lo mínimo que debemos saber acerca del Señor. El que teme al Señor, con ese el Señor obra. Pero el que es orgulloso delante del Señor, el que piensa que es mejor que Dios y que ya tiene la vida, que ya tiene todo pensado ya, con ese el Señor no. El Señor dice, no, pues, tú por allá, yo por acá, entonces, así no puede ser. Y ese hombre lo sabía. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. O sea, en la historia de nuestro pueblo, inclusive desde el principio, yo me atrevo a asegurar que se fue hasta Génesis. Por eso. En el principio, en toda la historia, no sabemos de nadie que le abra los ojos a la gente así. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Él está dando un testimonio poderoso de que este hombre vino de Dios, porque esta es la única manera en que podría hacer eso. Vamos a ver si... Ok, y este próximo versículo es la próxima enseñanza que traigo. Dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿De dónde? De la sinagoga. Es de donde estaban expulsando a la gente cuando creían en Jesús. Entonces la enseñanza que traigo aquí es que Dios no nos juzga según nuestro estatus religioso. ¿Por qué? Mira lo que está pasando aquí. Ellos están diciéndole a este hombre que él nació en pecado. ¿Por qué? Porque era ciego. ¿Basado en qué le estaban diciendo? En la misma forma de pensar de que Dios castiga al Hijo por el Padre. Es lo mismo que veíamos al principio. Que los discípulos de Jesús, que eran parte del pueblo de Israel también, el pueblo judío, le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o los padres? Ya la explicación de Jesús lo vimos. Pero no, esto es para que la obra de, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Por cierto, enseñanza bastante difícil. Que este hombre está ciego porque las obras de Dios se iban a manifestar en él. Y todo el mundo iba a ver, pero entendamos espiritualmente, porque humanamente esto es difícil de entender, pero entendamos espiritualmente que el objetivo del Señor es salvar a las almas. Y si el objetivo del Señor es que yo padezca lo que yo padezco, que es cierto que yo padezco una enfermedad, no estoy poniendo un ejemplo, es cierto que yo padezco de algo que a los ojos de la medicina no se quita. Pero si Dios quiere que yo tenga eso, permite, lo que sea, por un propósito mayor, espiritual, Él es Dios. Está bien, es incómodo, hermano, mire, debe decirle, es bien incómodo padecer de algo, pero está bien. Dios no lo hace por gusto, no lo permite por gusto. Y en este caso, lo que están diciendo los fariseos a este hombre es, tú naciste en pecado, naciste ciego. Dice, y nos está enseñando a nosotros, pero es que sí les estaba enseñando. Claro que les estaba enseñando. Es que ellos no entendían el carácter de Dios de forma básica siquiera. Y yo, mire, este hombre no puede ser pecador, porque este hombre me ha abierto a mí los ojos. Eso no lo hace un pecador, porque el pecador no tiene relación con el Señor. Dios puede usar a un pecador, pero Dios no puede, o no quiere, no ha decidido obrar ese tipo de cosas a través de un pecador. Claro que usa a un pecador, porque si nos vamos al Antiguo Testamento inclusive, Nabucodonosor fue usado por el Señor, Darío el rey fue usado por el Señor. O sea, hay pecadores del Antiguo Testamento que fueron utilizados poderosamente por el Señor en beneficio de su pueblo Israel. Pero eso no quiere decir ahora que Nabucodonosor, que erigió una estatua y obligó a la gente a inclinarse delante de ella, le puso las manos a alguien para que se sanara en el nombre de Jehová Dios. No, nunca leemos esas cosas de los pecadores en el Antiguo Testamento. Y en este caso, ellos están en ese periodo todavía, en el periodo en que está la ley vigente, la ley de Moisés, la misma del Antiguo Testamento, pero ya está Jesús proclamando el reino de Dios que viene, que ya se ha acercado, dice él.
Y es un periodo, el periodo de los evangelios es un periodo bien difícil de interpretar a veces. Por eso. Porque ellos estaban bajo la ley de Moisés, pero ya estaba el Mesías predicando ese reino. Ajá. Entonces a veces las cosas se ponen un poco difíciles, pero lo que dice este hombre no tiene nada de difícil. Es increíble. Ajá. Claro que les enseñaba a ellos, porque él entendía las cosas básicas que ellos no podían entender. Bueno, el final de este hombre fue que lo expulsaron de la sinagoga. Es lo que estaban haciendo los líderes. Si alguien decía, no que Jesús era el Mesías, porque él nunca dijo que Jesús era el Mesías, se fijaron en eso, ¿verdad? Él solo dijo que era profeta. Hasta ahí podía decir él. Él no sabía nada. Pero sabía que había algo en ese hombre que no era común y dijo, este tiene que ser profeta. Y no dudó en decirlo. Y lo expulsaron de la sinagoga. Dice, déjame ver cuándo es el próximo. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado. A Jesús le dijeron, oye, tú sabes que el ciego que tú sanaste, lo expulsaron. Porque declaró que eso fue por el poder de Dios y que tú fuiste el que no sanó. Dice, ok, yo voy a verlo. Dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ahí fue a buscarlo. Y ahora entonces va a decirle que él no es solo un profeta. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Yo creo que el Señor estaba haciendo una obra allá en el corazón de este hombre. Mire, respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Mira lo que está diciendo. Si tú me dices quién es el Hijo de Dios, si tú me lo dices, yo creo en él. O sea, esa era la confianza que había tenido en Jesús. Digo, este hombre que hizo este milagro por mí, este hombre tiene que ser alguien serio de parte de Dios. Yo digo, si tú me dices quién es el Hijo de Dios, yo creo. Eso no hay que pensarlo dos veces. Lo que no se imaginó fue lo que le iba a decir Jesús. Le dijo Jesús, pues le has visto y es el que habla contigo. O sea, y el que habla contigo, él es. O sea, soy yo. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. ¿Qué le parece? Esa es la actitud. Cuando el Señor nos revela que efectivamente Jesús es el Mesías. Esa es la actitud. A quien Él le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esa es la actitud. Adorarlo. Creo, Señor, y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Dice por otra parte que Él no vino a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, cuando las personas lo rechazan, ¿qué usted cree que puede pasar? ¿Qué les espera a esas personas? El que ven ahí, no solo la predicación del Evangelio, sino las obras de Dios y dicen, no quiero eso. Juicio es lo que queda. Juicio. Para que los que ven, que no veía, y le devolvió la vista. Ahora, algunas personas como él iban a ver. Sin embargo, los que no ven sean cegados, dice. Y fíjese cómo los fariseos entendieron bien esto, se la llevaron bien. Se la llevaron perfectamente. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Ahí sí entendieron bastante bien. No completamente, pero bastante bien. De hecho, yo diría que entendieron mejor de lo que esperaba cualquiera. Y mire la respuesta. Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Cómo se explica esto? La enseñanza que quiero traer de este versículo es que Dios no nos juzga según nuestro conocimiento intelectual. Ahora, lo que quiere decir esto no es como alguien me dijo una vez acerca de un familiar. Me dijo, no, es que yo tengo un familiar que dice que no le prediquen el Evangelio, que él no quiere saber. Porque si lo sabe, entonces Dios lo juzga. Lo que va a recibir es juicio de Dios porque ya sabe. Dice, no, yo no quiero saber. Yo quiero seguir a oscuras, yo quiero seguir sin conocimiento porque así Dios no me juzga. O sea, no es eso lo que quiero decir. Eso no quiere decir eso. No quiere decir, cuando usted oye el Evangelio, usted ya no tiene excusa.
No tiene excusa. Ahora, ¿qué decían estas personas? O sea, ¿qué decía Jesús? Que si ellos fueran ciegos, ¿como quién? Como ese hombre que le había sanado, como otros que no conocían las verdades espirituales. Esos son los ciegos. Pero esos iban a ver, dice, no solo físicamente, sino también iban a recibir el regalo de Dios, la salvación. Iban a recibir la posibilidad de esa relación con Dios. Los que no veían van a ver, pero los que ven van a ser cegados. O sea, los que sí pensaban que sí, porque sí sabían que sí todo, pues esos, mira, iban a estar apartados del Señor. El Señor iba a rechazar a esa gente. Dice, más ahora, porque decís, vemos, o sea, esas personas, los fariseos decían, no, yo sí sé, yo sí conozco al Señor, yo sí conozco todo, yo soy hijo de Abraham, y yo, Moisés, nosotros somos discípulos de Moisés, todas esas cosas. Ah, tú sabes muchísimo, ¿verdad? Ok, mira lo que sucede. Porque, más ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si no vienes con humildad delante del Señor, ¿en qué estado te encuentras? En pecado. En pecado. O sea, por mucho que sepas intelectualmente, si espiritualmente no te humillas delante de Dios, no hay nada ahí. No hay relación con Dios. Y es lo que quiere decir esto. Su pecado permanece. O sea, ustedes todavía están en pecado. Todavía están en pecado. O sea, no es el conocimiento intelectual. Gloria a Dios por lo que podemos ir a un seminario, gloria a Dios porque Dios ha permitido esas cosas. Y gloria a Dios por los hermanos que han estudiado la palabra tanto tiempo y conocen tanto. Y hay quienes se saben versículos y capítulos enteros. Yo oí un cuento de una señora en un país donde el evangelio es perseguido, que su esposo se había convertido a Cristo y tenía un Nuevo Testamento guardado, bien escondido. Y el señor se fue de viaje por negocios y la esposa se queda sola en la casa. Y buscando en las cosas del esposo, por casualidad, vamos a decir, encuentra eso, el Nuevo Testamento, en su propio idioma. Y empieza a leer aquello. Y en una semana que demoró el esposo fuera, se aprendió el Nuevo Testamento entero. Eso no es normal. Eso es una cosa que Dios... increíble. Okay. Hay personas que van a un seminario, aprenden muchísimo. Todos se lo saben. Ahora, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero ese conocimiento intelectual, lo que la gente tiene en su cabeza acerca de la Biblia, si no está en el corazón también, eso no es relación con Dios. Ahí no es vida eterna. ¿Por qué? El primer versículo que prediqué donde empecé a predicar, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien me has enviado. O sea, si no conoces espiritualmente a Dios, en relación con Él, ahí no hay vida eterna. No hay. El conocimiento intelectual no puede dar eso. Entonces Dios no dice, fulano está bien conmigo porque sabe mucho intelectualmente. Ese no es el rasero de Dios. Así no es como Dios nos mide a nosotros. Él nos mide según la relación que tenemos con su Hijo Jesucristo. Quiere decir que son 4 cositas. 4 maneras en que Dios no nos mide a nosotros. Según el pecado de nuestros padres, no nos mide. Según la opinión pública, la gente puede decir lo que quiera, opinar lo que quiera acerca del Señor, pero el Señor sigue siendo el Señor y sigue teniendo sus estatutos, su forma de medirnos, ¿saben? Según nuestro estatus religioso. Yo puedo ser pastor, pero ahora no, que es que como Silvio es pastor, no, ya Él está bien conmigo. O sea, no, es mi relación con Él, no es por el estatus que tenga. Vamos a decir el estatus religioso, entre comillas. No me gusta mucho la palabra religioso, porque ustedes ven cómo eran los religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Entonces no me gusta mucho la palabra religioso. Y tampoco Dios nos mide según nuestro conocimiento intelectual. Podemos saber muchísimo, pero tenemos que tener esa relación con Él. Si no, ahí no hay nada. Ahora, el conocimiento acerca de su Hijo, mire, a Nicodemo, el Señor Jesús le predicó
Nicodemo era uno de estos fariseos. Pero Nicodemo fue un fariseo, como ya expliqué, que no se rebeló contra el Señor. Todo lo contrario, yo pienso que el Señor estaba haciendo una obra en el corazón de Nicodemo. Y precisamente en el capítulo 3 de Juan, donde él le dice, el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí prueba el Señor que es por Él. El Señor nos juzga a nosotros según nuestra relación con Jesucristo. Si vemos el capítulo 3, las cosas que le dice a Nicodemo, todo un sermón prácticamente, pero mira el versículo 5, lo que dice: respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Está claro, ¿verdad? El nacimiento espiritual es el que lo hace uno tener esa relación con Dios. Si no, no puede ser. Y entonces después en el 16 le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, el que cree de verdad no se va a perder, que es el destino de las personas sin Cristo, sino que va a tener vida eterna. Es la única manera. O sea, ese es el rasero de Dios. Por ahí nos juzga el Señor. ¿Cuál es su respuesta y la mía ante Jesucristo? Cuando a usted y a mí nos presentaron a Jesús, que puede que hayan tenido que hablarnos varias veces, porque oiga, algunos somos bien duros. Y Dios tiene misericordia y nos manda gente que nos dice, y que nos demuestra el amor de Dios y que nos habla del Señor Jesús. Nos manda a algunos cristianos que quizás no conocen tanto la Biblia, pero son cristianos sinceros. Y nos manda a otros que conocen un mundo de la Biblia. Y con ninguno de los dos nosotros creemos, porque somos tan duros a veces de corazón. No creemos ni con el que sabe mucho ni con el que no sabe tanto. O sea, ¿quién es el problema? Ellos, no, somos nosotros el problema. Entonces, el rasero de Dios no es ninguna de esas 4 opiniones equivocadas. Así que entendamos, o sea, caminemos con Dios de verdad. Y cuando comuniquemos el mensaje, digámosle a la gente, que deben seguir a Jesucristo, que ese es el rasero de Dios. ¿Bien? Gracias, Padre, por tu palabra. Tú eres santo y bueno, Señor, y tú nos has dado tu palabra, nos has dado tu Espíritu. Por tu palabra te conocemos, Señor, cada día más. Y tu Espíritu nos guía, Señor, en este andar contigo. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, gracias porque podemos congregarnos, podemos aprender más de ti, Señor. Así que te pedimos que en esta semana nos bendigas con toda bendición espiritual, Señor, que has puesto ya para nosotros, disponible para nosotros, y que nosotros seamos a la vez bendición para otras personas. Gracias por utilizarnos como instrumentos tuyos, y pido, Señor, que cualquiera que no haya recibido esa bendición espiritual de tu Hijo en su vida, Señor, que se arrepiente de sus pecados y venga a ti en fe, sabiendo que tú vas a ocuparte de su vida, que tú lo perdonas, que tú lo restauras, porque tú eres el único capaz de hacer eso, porque es una transformación espiritual. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.